voy a completar la explicación de la palabra perspectivismo que empecé a explicar la semana pasada. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Verán, les decía que esta palabra tiene un prefijo, es per, ¿sí? Luego tenemos el verbo specto, ¿sí? Vean, specto significa mirar, observar, ¿sí? Aquí la terminación iba, perspectiva, eso es una nominalización, convierte a un verbo en sustantivo. Y finalmente tenemos la terminación ismo, que le convierte en una corriente. ¿Ya? Ahora, les decía que verán, recordemos, empecé explicando qué es una perspectiva. Una perspectiva es una visión particular, ¿sí? Sí, una visión desde un determinado ángulo o punto de vista, ¿sí? Yo les decía, no es lo mismo ver el pizarrón desde de frente que ver el pizarrón desde un ángulo, ¿sí? Yo les puse el dibujo de que, verán, si es que me pusiera a un lado del pizarrón, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a ver el pizarrón? ¿Sí? La parte que está más cerca de mí le veo más grande que la parte que está alejada, ¿sí? ¿Sí se ve bien ese dibujo? Este es en geometría, esta figura se conoce con el nombre de trapecio. No es un rectángulo, es un trapecio. La persona está ubicada acá en este lado y desde su punto de vista, este lado se ve más grande que el de acá, pero en la realidad, ambos lados tienen la misma extensión. Vemos que, o parece que este lado es más pequeño, pero eso es algo subjetivo. ¿Sí? Por lo tanto, esto es una perspectiva, es mirar el objeto, es una visión del objeto desde un punto de vista particular. ¿Sí? Bien, ahora, eso es perspectiva. Ahora, ¿qué defiende el perspectivismo? Varias cosas. En primer lugar, que hay varias miradas del mundo. Entonces, voy a anotar eso como primer elemento del perspectivismo. ¿Sí? A ver, entonces, existen varias miradas del mundo. O si quieren ustedes, de la realidad de un objeto. Bien, piensen ustedes en las opiniones que podemos tener de un suceso, de una persona, de un personaje. Eso varía, depende de quién juzgue. ¿Sí? Entonces, primero, el perspectivismo reconoce que hay una pluralidad de cosmovisiones. Primer punto. Ahora, otro elemento es reconocer que cada una de esas visiones parciales tiene parte de verdad. ¿Sí? Entonces, miradas verdaderas. ¿Sí? O sea, el perspectivismo no es un relativismo, como decir, veamos por ejemplo que el helado de chocolate el chocolate negro a una persona le puede parecer agradable, a otra persona no. Entonces, primera cosa, aceptar que una persona puede mirar el mismo objeto de manera diferente, ¿sí? Pero no es que ambos están equivocados o no sabemos quién tiene la verdad. El perspectivismo admite que cada una de esas visiones es verdadera. Ahora, antes de avanzar, les voy a poner otro ejemplo, ¿sí?
para dar una última característica, o si quieren, dos características más para completar el significado de perspectivismo. Verán, yo les puedo mandar a sus correos, es un texto cortito, la parábola del elefante. 6 sabios de Indostán estaban queriendo determinar cómo es el elefante, aunque todos eran ciegos. Entonces, lo que decía cada uno era, o sea, el elefante es, y la respuesta que daban dependía de qué parte del elefante tocaban. El primero dice, el elefante es como un tronco, y es porque le estaba abrazando una pata. El segundo dice, perdóname, estás equivocado, el elefante es como un muro, es porque se topó con la panza. ¿Sí? Sale un tercero, dice, no, el elefante es como un sable, como una espada, y es porque le tocó el colmillo. Viene el cuarto y dice, estáis equivocados, el elefante es como una cuerda, y es porque le tocó el rabo. Y viene un quinto, dice, el elefante es como una culebra, porque le tocó la trompa. ¿Sí? A ver, sí, hablé de las orejas o no. Creo que un último, el sexto sabio, dice, estáis equivocados, el elefante es como un ventilador. Y era porque estaba al frente de la oreja que se estaba meciendo, ¿sí? Por lo tanto, recibía el aire de... Ahora, esta parábola termina con las siguientes palabras, y esa es la lección que podemos extraer de este escrito, que dice, y siguieron discutiendo largo y tendido. Nadie, sin darse cuenta que todos tenían parte de razón, pero ninguno tenía toda la verdad. ¿Ya? Esa es la historia. Entonces, verán, voy a poner aquí la pregunta que ellos se hicieron. ¿Sí? La pregunta es, ¿cómo es el elefante? ¿Sí? ¿Cómo es? Ahora, esta pregunta se está refiriendo a qué características tiene un objeto. Es una pregunta, por lo tanto, objetiva. Ahora, tenemos que nosotros diferenciar esta pregunta de la siguiente, que es, ¿cómo percibo? O si quieren ustedes, ¿cómo veo que es el elefante? Como son ciegos, la manera de conocer de ellos es a través del tacto. Le tocan, ¿sí? Y cada uno da su respuesta de acuerdo a su percepción personal. Ahora, tenemos ahí 6 respuestas diferentes. No es lo mismo soga o cuerda que pared, ¿sí? Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál hay o no una respuesta que sea la mejor? ¿Qué pensarían ustedes? Tenemos culebra, soga, o sea, el elefante es como una culebra, una soga, una espada, un muro, un ventilador y como un tronco de árbol. Esas son las respuestas. ¿Creen ustedes que tiene sentido preguntarnos si existe o no una respuesta que sea la mejor? ¿Sí? A ver. La mejor. No, no. A ver, gracias, William. A ver, voy a hacer una
la mejor respuesta? A ver, ¿existe? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Alce la mano. Que existe una respuesta que sea la mejor. La que más se acerque. A ver, ya. A ver, ya. Emilio. Ya. ¿Quién más? Pronúnciese, voy a contar. Para poner ahí la 2. Gracias. ¿Quién más? Verán, si ustedes ven abajo del programa, si el que se han bajado en la computadora, a ver, abajo tienen en el último icono del menú, tienen reacciones. Si ustedes aplastan ahí, les va a salir unas 2 manos que están aplaudiendo o el pulgar para arriba. Por favor, les pido que utilicen ese icono y el programa me contabiliza las respuestas. Este rato tengo 4 participantes que han levantado la mano. ¿Sí encontraron? ¿Alguien está está en línea? Carol, gracias. ¿Quién más? A ver, bueno, 5 participantes levantaron la mano. Bueno, parece que nadie más. A ver, 5. Ya, gracias. Ahora creo que ya no hay nadie más. 5. Ahora, por favor, les pregunto, ¿quiénes están en contra de que haya una respuesta? Ahora, verán, pasemos, me queda unos 13 minutos, veamos la palabra disputatio. Está en latín. ¿Sí? A ver, voy a borrar esto porque no tengo espacio. A ver, un ejercicio de aplicación. Si yo les preguntara a ustedes algo polémico con respecto a la cual hay 2 posiciones encontradas. Por ejemplo, ¿el aborto es lícito o no? Ahí solamente hay 2 respuestas. ¿Qué piensa el perspectivismo al respecto? ¿Cuál es la mejor respuesta? Si la primera respuesta es sí, la segunda no, según el perspectivismo, la mejor respuesta es... ¿Cuál? ¿Me dicen cuál? Depende. No, no es esa la respuesta. Sí, La no. unión de las dos. Jessica. Unión de los dos. ¿Y cuál es la respuesta? Esa es la respuesta, sí y no. Por lo tanto, para que el perspectivismo sea aceptable, debemos presuponer una lógica paraconsistente. Si admitimos la contradicción, podemos juntar el sí y el no. ¿Okay? Ese dato no está en la definición, pero simplemente amplío para que ustedes tengan bien claro. Cuando a veces nos dan a escoger, no vayamos a creer que son alternativas excluyentes. Se puede juntar incluso la afirmación y la negación, ¿sí? Si admitimos la contradicción. Bien, entonces voy a poner disputatio, ¿sí? Noten aquí un punto de pronunciación. Tengo la sílaba. Nosotros vamos a leer el latín, eso veremos en otra clase, como si fuera el español. Los italianos pronuncian el latín a la italiana, los ingleses a la inglesa, nosotros vamos a seguir la pronunciación española. Hay unas poquísimas reglas, explicaré en otra clase. Una de ellas es que la sílaba ti, está escrito disputatio. La sílaba ti delante de vocal la vamos a pronunciar como sí. Disputatio, ¿ok? Bien, entonces abramos el diccionario de Ferrater, el resumen y veamos dónde está. Si alguien encontró, díganos la página. En la página 18. Ya, gracias. Página 18, disputatio. Bien, es una definición larga, voy a explicar. ¿Quién puede darnos leyendo? Yo, Por favor, gracias. Fernandita. ya. En Suárez, modo de presentar y solucionar las grandes cuestiones
filosóficas y éticas por ello de una previa exposición y análisis de todas las posiciones adoptadas antes de manifestar la verdadera sentencia. En disputatio escolástica, la discusión se establece entre un defendans que afirma una tesis, un arguns que la impugna. El arguns tiene que probar su impugnación en forma silogística. El defendants toma entonces el silogismo de Arwen y procede a conceder las premisas que considera verdaderas, a negar las que estima falsas y a distinguir las que juzga ambiguas o solo parcialmente aceptables. Pero se le fue el sonido, Fernandita. Perdón. A ver, a negar las que estima falsas. A ver, espérame, perdí. Y a distinguir y las juzga ambiguas o solo parcialmente aceptables. Ya, bien, verán, entonces voy a explicar eso y verán, las otras palabras que está aquí en la lista, esta de acá, les pido impriman por favor, la lista de 161 palabras, ahí está cuestio y summa, va a ser más o menos lo mismo. Verán, entonces, la disputatio, ese era el nombre genérico de varios escritos de los filósofos, sobre todo escolásticos, incluso filósofos modernos. Por ejemplo, Disputaciones metafísicas, ¿sí? Es un título de... Aquí empezamos por Suárez. Francisco Suárez era un jesuita de la escolástica española, del siglo de oro, de la filosofía española. Él es un autor aristotélico y él precisamente tiene una obra con ese título en varios volúmenes. Algunos de ellos están en nuestra biblioteca. Entonces, ¿qué era la disputatio para los escolásticos? Era una manera de hacer filosofía, ¿sí? Es decir, y por supuesto, una disputación, al igual que, por ejemplo, la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles de Santo Tomás, empieza con la formulación de un problema. La disputatio es un modo, una manera de hacer filosofía, según a ver, no es invento de los escolásticos, podemos decir, está presente esa manera desde la antigüedad, con Platón, con Aristóteles. Entonces, ¿cómo hacemos filosofía? ¿Cómo ejercitamos la filosofía? En primer lugar, plantear el problema, ¿sí? Entonces, primer paso, presentamos un problema, ¿sí? Por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Es el mundo infinito? ¿Tenemos alma? ¿Qué es el bien? Etcétera, etcétera. En una disputatio puede haber 100 problemas. Esa es, por ejemplo, la cuestión 93, la 104. Y una vez que planteamos el problema, el siguiente paso será presentar alternativas de solución. Lo que queremos no solamente es formular una pregunta, sino que queremos ver cuál es la mejor respuesta, ¿sí? Entonces, vamos con alternativas, ¿sí? ¿Cuántas alternativas? No solamente las que se han dado en la realidad, con nombre y apellido, incluso las posibles. Eso es más completo, ¿sí? Bien, ahora, si es que hay algún término que no está claro, por ejemplo, antes de preguntarnos si es que, a ver, Fernandita, ¿tiene alguna pregunta? Porque aquí levantó la mano. No, profe, tal vez intencionalmente. A ver, verán. Si es que hay
si es que hay alguna palabra técnica cuyo significado no está claro, se puede definir. Ese es un presupuesto. Antes de preguntarnos si es que Dios existe, tengo que saber qué significa Dios. Esto parece obvio, pero Santo Tomás primero se pregunta si existe o no Dios, y luego se hace la pregunta de qué atributos tiene. Contemporáneamente no se sigue ese orden. Diríamos que Santo Tomás está equivocado. Antes de preguntarnos si Dios existe o no Dios, deberíamos primero aclarar qué entendemos por Dios. Entonces, esa es la fase de las definiciones, que también forma parte de este método. Ahora, una vez que formulamos el problema y decimos qué piensan otros autores, entonces, a la final, lo que queremos saber es cuál de las varias respuestas, que pueden ser 2, 3, 5, las que sean, tenemos que, a la final, queremos saber cuál de las varias respuestas es la mejor. Y para alcanzar ese fin, que queda al último, obviamente, antes tengo que examinar qué piensan los otros, por qué lo dicen, y lo que acabamos de leer es refutar a los que piensan diferente. ¿Sí? Es decir, ahí viene la cuestión del arguens y defendans. ¿Sí? A ver, supongamos que yo sea creyente, quiero concluir que Dios existe. Antes de llegar a esa conclusión, yo tengo que examinar los argumentos que presenta el ateo. ¿Sí? El ateo puede tener un argumento, 5 argumentos, 15, 30 argumentos contra la existencia de Dios. ¿Sí? Ahí se hace referencia a los silogismos. Un silogismo es un argumento sencillito, tiene 2 premisas, tiene simplemente 3 términos, es lo que inventó Aristóteles, una lógica bastante simple. Ahora con la lógica que se inventó en el siglo, ya se me va a acabar, en el siglo XIX, podemos tener argumentos más complicados. Entonces, lo que hace el arguens es dar un argumento en contra de la posición que uno quiere defender. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí la palabra arguens, está en latín. ¿Sí? Arguens y defendans. ¿Sí? Aquí, ¿qué tienen en común ambas palabras? ¿Sí? La terminación NS. Nosotros vimos la semana pasada la palabra definiens con terminación NS. ¿Sí? Ambas palabras son participios activos. Arguens significa el que argumenta, defendans es el que defiende. ¿Sí? Entonces, el que argumenta da razones en contra. ¿Sí? Razones en contra. ¿Sí? Pero esas razones en contra tienen forma lógica, da argumentos que supuestamente prueban lo contrario de lo que el defendants quiere defender, ¿sí? A ver, verán, entonces, literalmente, arguens significa el que argumenta, ¿sí? Profe. El que argumenta, él o la, puede ser masculino o femenino, ¿sí? ¿Sí? Profe, disculpe que le interrumpe, pero tenemos otra reunión a las 5 de la tarde. Ya terminó, mejor dicho, el programa, en 1 minuto se me apaga el programa. Gracias por el recuerdo, sí. Verán, defendants es el que defiende. ¿Y cuál es la manera de defender? Hay 2. Una es
destrozando, destruyendo los argumentos del arguens, y otra es dando razones a favor. ¿Sí? Entonces, con esto acabo.